Vamos, atrévete a pensar. Gracias. Te lo hago fácil. Si yo fuera candidato a la alcaldía de Bambamarca, ¿qué esperas de un candidato a la alcaldía? ¿Que sea bueno o sea malo? Que sea bueno. ¿Que sepa o que no sepa? ¿Tenga las mejores o las peores virtudes? Entonces yo te pregunto, si esa persona va a ser alcalde, ¿debe saber de gestión o no debe saber de gestión? Sí, pero esta persona cuando es alcalde, para ganar los votos, tiene que presentarse. ¿A dónde van los presidentes o los futuros presidentes o los que quisieran ser presidentes, los postulantes a la alcaldía o yo qué sé? ¿A dónde irían? ¿Iría a hablar con los alumnos de la universidad para presentarles mis proyectos o iría a los asentamientos humanos? ¿A dónde va la gente? ¿Voy a donde hay gente inteligente o voy donde hay gente que es más fácil manipular? Porque si me voy a la escuela de, yo que sé, al colegio de abogados, al colegio de ingenieros, ellos me van a decir, yo soy profesional, usted también es profesional, y nos vamos a agarrar y vamos a decir, usted está equivocado, por esto, por esto, por esto. Pero si me voy al asentamiento humano, al barrio, ¿qué hago? Pongo ahí, yo que sé, un lugar para que todo el mundo me escuche y hablo solito y todo el mundo abajo, ¡viva! ¡Viva! Y todo el mundo dice, ay, di viva porque te van a dar un tupper. Ay, di viva porque te doy regalos. Nos va a dar una, no sé, una canasta navideña. Ahora la pregunta es, si yo tengo conocimiento y soy una persona que ha leído y la otra persona no ha leído y no tiene conocimiento, ¿por qué mi voto tiene que tener el mismo valor que aquel que vota sin saber? Conclusión. ¿Quiénes eligen a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes? ¿Los menos o los más? Los más. ¿Y qué hay más? ¿Inteligentes o ignorantes? Entonces, ¿la democracia es buena o es mala? Es el peor gobierno. ¿Cuál es el mejor gobierno según Platón? Pregunta de examen. La aristocracia. El gobierno de los... Para gobernar y para votar tienes que ser inteligente. Tienes que ser inteligente. Pero ya ves, estamos en el Perú. Democracia. Segundo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber permitido el famoso comercio. ¿Qué me permite a mí que haya comercio en un lugar como Grecia? ¿Qué me permite? ¿Qué me permite en el comercio? ¿Qué me permite a mí generar en el comercio? Yo me voy al mercado. Si yo vengo a Bambamarca por primera vez, estoy en este distrito, pueblo, ciudad, y yo te digo a ti, oye, tengo que ir a Bambamarca, quiero conocer Bambamarca, ¿a qué lugar debería llegar primero? ¿Y en la plaza qué aprendo? Pero yo quiero aprender porque soy filósofo. ¿A dónde debo ir? Al mercado. Cuando usted viaje a cualquier lugar, ¿a dónde tiene que ir primero? Al mercado. Allí está la gente verdadera de Bambamarca. Allá en la plaza de armas van a estar quizás todas las personas que han venido a hacer trabajos acá, pero quizás no son los verdaderos bambamarquinos. Pero si voy al mercado, ahí hay gente humilde de Bambamarca. Ahí voy a probar y comer cosas de Bambamarca. No me voy a ir de aquí al supermercado, capaz ustedes tengan un supermercado, o capaz tienen un centro comercial gigante, y voy a comprar cosas envasadas. Eso lo consigo en cualquier ciudad. ¿Correcto? Entonces, es aquí en el mercado donde pasan las cosas. Y empiezas a observar, empiezas a admirarte.
empiezas a conocer, empiezas a cambiar costumbres, culturas, intercambio. Eso permitió generar asombro y admiración. Entonces yo agarro y digo, oye, vengo de Trujillo. Tú dirás, ¿y qué hay en Trujillo? Mira, hay chicas que bailan la marinera hermosísimo, parecen unos animalitos hermosos, peor que gallinitas, palomas, yo qué sé. Anda, mira cómo bailan. Oye, sí, ayer estuve por Chota. Oye, cómo brincan, cómo saltan estos bandidos. Yo no sé, yo bailé un rato y me dio calambres. Entonces la gente dice, mira cómo en cada pueblo aprendes algo. Y la persona que escucha dirá, ¿qué? ¿De verdad bailan? Ahora, lamentablemente, en internet está todo. Pero antiguamente, ¿qué tenías que hacer para conocer? Viajar. Entonces, ¿qué otra cosa permitió, qué otro factor permitió que naciera la filosofía en Grecia? Si me estás hablando que vas a creer en Dios, ¿qué pasaría si hubiera un sumo sacerdote como había en el Perú, en el Tahuantinsuyo, que te decía, este Dios tienes que creer? Si venía otra cultura con otro Dios, ¿qué le hacían? Mi Dios es mejor que el tuyo, y mataban a esa cultura y desaparecían a sus dioses. Pero en Grecia era bacán. ¿Por qué? Porque había un Dios o había un montón. Un montón. Chapa el Dios que quieras. Entonces, había politeísmo. Ahora, acá viene el factor más importante para que la filosofía naciera en Grecia. Te lo dije al iniciar la clase. Yo, para poder pensar, ¿qué necesito? Y para yo poder estar ocioso, ¿qué no debo hacer? Trabajar. Entonces, ¿quién trabaja por mí? En la antigüedad, ¿quién trabajaba por mí? Entonces te viene el examen de admisión, San Marcos, Univirreal o la universidad que quieras, y te preguntan, ¿cuál es el factor más importante para que la filosofía naciera en Grecia? ¿Qué marcas? La esclavitud. La esclavitud. La esclavitud es la más importante. ¿Por qué, profesor? Porque para que nazca la filosofía tenías que estar ¿en qué modo? En el modo ocio. En el modo ocio. Por eso cuando tú ves a los antiguos filósofos, ¿cómo los veías? Caminando por ahí, observando, no les importaba. Conversaban. Ahora, la filosofía tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características del saber filosófico? Las características de la filosofía son como las características de una mamá o de una mujer enamorada. Dime, cuando tu enamorada está contigo, ¿quieres saber una parte de tu vida o quieres saberlo todo? ¡Todo! Entonces, mira, chequea. Hay un conocimiento parecido al filosófico, es el conocimiento científico. Mira, mientras que la ciencia, escúchame, mientras que la ciencia es particular porque de una u otra manera se especializa, la filosofía, ¿qué va a hacer? La filosofía abarca su conocimiento de manera universal, de manera global, de manera totalizadora. La ciencia, a diferencia de la filosofía, ¿qué quiere ver? ¿Quiere que tú le traigas? Muéstramelas. Las pruebas, las evidencias. Entonces, mientras que el conocimiento filosófico es especulativo, este conocimiento es verificable. Mira las diferencias entre el saber científico y el filosófico. ¿Qué otra diferencia habrá entre los dos? Dime, ¿el conocimiento científico será racional? ¿Te da razones? ¿Usa la razón para pensar? ¿El conocimiento científico, un científico usará la razón o no?
¿Cómo que no? Claro, claro. El conocimiento científico, al igual que el filosófico, ¿qué es? Racional. ¿El científico usará métodos? ¿Sí o no? Claro. ¿El filosófico? ¿Cómo que no? Claro, también tienen métodos o no. Métodos. Por eso ambos, ¿qué son? Metódicos. Ambos tendrán sus libros donde está el conocimiento ordenado. Sí, cuando el conocimiento es ordenado, a eso se le denomina sistemático. Ordenan el conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tendrá el conocimiento filosófico o qué otra diferencia tendrá con el conocimiento científico? Te pregunto, ¿ambos harán nuevas preguntas o no? ¿Ambos generarán preguntas o no? Sí, entonces, ¿ambos qué son? Cuando generan nuevas interrogantes, se le denomina problemático. Te pregunto, ¿ambos criticarán o no criticarán? ¿Cuestionarán el conocimiento o no? ¿Cuestionarán o no criticarán? ¿Sí o no? Ambos critican. ¿Y qué significa que sea crítica? Que cuestiona el conocimiento o cuestiona la autoridad. Que alguien venga y diga, tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Ahí está. Ahora, no sé si habrás escuchado por ahí que la filosofía le llaman madre de todas las ciencias. La filosofía es considerada la madre de todas las ciencias. La madre de todas las ciencias. Y cuando usted habla de todas las ciencias, algunas aparecieron como disciplinas. Y ahí vienen las famosas disciplinas filosóficas. ¿Qué te va a decir? Pregunta de examen. ¿Cuál es la disciplina filosófica que guarda el sentido de la filosofía? Te fue con la primera pregunta que te hice. No, tiene que ver contigo. Con lo que quieres ser. Entonces, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Tu compañera me dice, profesor, la ontología. Ya, la ontología que estudia. ¿Y qué es el ser? Otra vez evidencia. Sé, pero no sé. ¿Por qué? Porque tengo la respuesta que es ontología, pero no sé qué es el ser. Entonces, lo que creo saber, no lo sé. ¿Qué es el ser? Fuerte, hijo, vamos. Si yo, por ejemplo, te digo acá, mueble. Te digo, mueble. ¿Cuáles son ejemplos de muebles? Una mesa. ¿Qué más? Una silla. ¿Qué más? Un sofá. Son muebles. Ahora te pregunto a ti. Escúchame, todos estos en común son un mueble, pero algo diferencia a una mesa de una silla o no. Si hay algo. Entonces, el mueble sería el ser. Y todas las formas que reproducen al ser, ¿qué son? Gracias. ¿Qué son? Entes. Entes. ¿Qué querrías ser tú?
Desde que y en la misma pregunta está la respuesta. ¿Qué quieres ser? ¿A o B? Claro, porque en la pregunta está la respuesta. ¿Qué quieres ser? Entonces tú dices, ¿eres o no eres? Ahora, para que seas, tienes que decir, ¿qué cosa? Que existes. Pero nos podríamos ir a dar un vueltazo por el cementerio, y en el cementerio hay muchas personas que fueron mejores que tú, por decirlo así, y ahí están olvidadas. Y el mundo sigue girando normalmente. Y dentro de 20 años, o dentro de 100 años, esa casa que es tu casa, vivirán gente que ni siquiera supo que tú existías. O quizás donde estás ahora es la casa de tus abuelos y nunca los conociste. Y de los abuelos, de nuestros bisabuelos. Y ellos construyeron una casa nunca pensando que eran para ti, porque a ti ni siquiera te conocieron. Entonces, ¿qué es existir? ¿Qué será existir? ¿Cuál será la característica principal para que tú digas yo existo? No tiene que ver con biología. En realidad tienes espíritu, alma no. La diferencia entre alma y espíritu es que el alma es horizontal. Lo tienen todos los seres vivos. Y el espíritu te lleva a tu creador. Si crees en Dios, tienes que ser espíritu. Pregunta. 3 características. Mira, primera, libertad. ¿De verdad eres libre? Conciencia. ¿Serás consciente de lo que haces? ¿A tu edad? ¿Cuál fue la última decisión consciente que hiciste? Solo piensa, no lo digas. ¿Cuál fue la última consciente? Yo podría apostarte que ni siquiera sabes bañarte. Para ustedes bañarse es solamente echarse agua y pasarse jabón, champú. Eso es un baño, ¿correcto? Sí. Mira, vives tan engañado, te voy a poner unos ejemplos. Vives tan engañado que esa cosa que el chico cree que está tomando no es agua. Porque la única agua es la San Mateo. Eso es cualquier cosa, pero no es agua. Tú agarras, pero cuando él va a comprar, ¿qué pide? Él vive, ¿ves? Vive una ilusión, una apariencia. Por ejemplo, te dicen, anda, compra una gaseosa. Solo hay 2 gaseosas en este país. Las demás no existen, son aguas azucaradas. Es la Inca Kola y la Casineri Champán. Una media rojita, media naranjadita. Solo esas 2 son gaseosas. Las demás son aguas azucaradas. Provecho, diabéticos. Entonces, el ser humano, hijo, el ser humano es tan mediocre en su intelecto que las personas que han logrado generar conocimiento, lamentablemente lo tienes ahí. O sea, ellos han logrado generar evidencias. Otro ejemplo para terminar con esto. Cuando yo era pequeño, hace 800 años, quizás has visto, ¿qué te daban en las fiestas de cumpleaños de los pequeños? Al menos yo recuerdo, lo primero y lo más básico, cancha, gelatina, mazamorras, arroz con leche. Ahora te llenan de qué? Chistris, papas light, yo no sé. Ahora la pregunta del millón es, un grupo de personas, para bien, decidieron colocarle a estas cosas algo llamado octógonos, ¿correcto? Sí sabes de eso, ¿no? ¿Qué dice ahí en el octógono? Dice, alto en grasas saturadas. Les está diciendo que esto es malo, pero la gente lo sigue consumiendo. La cerveza dice,
Beber en exceso es pero la gente lo sigue consumiendo. El cigarro, ahí dice, fumar causa cáncer. Y todavía le ponen la foto de una persona con cáncer atrás. Y la gente sigue ¿Por qué una persona inteligente adrede buscaría hacerse daño? Respóndelo tú. Estamos en filosofía. Y si no te hago pensar, entonces ¿para qué es el curso de filosofía? Pero la pregunta del millón es, la necesidad, tu profesor en economía te van a explicar. Vamos a economía un ratito. En economía, ¿qué te dicen? Necesidad. ¿Y las necesidades qué son? ¿Limitadas o ilimitadas en número? Ilimitadas en número. Y si son ilimitadas en número, ¿algún día vas a lograr la satisfacción completa? No. Entonces, cuando Abraham Maslow coloca una pirámide y te pone arriba, no sé si has visto la pirámide de Abraham Maslow, arriba te pone autorrealización. Según Abraham Maslow, en su pirámide de la jerarquía de necesidades, coloca de que en la parte de abajo deben estar las primarias. ¿Y cuáles son las primarias? Las necesidades vitales, comer. Pero yo te pregunto, ¿puedes pensar de que algún día uno de ustedes se sienta autorrealizado? Si me acabas de decir que siempre va a haber necesidades. Entonces, había un filósofo llamado Arthur Schopenhauer que decía que el hombre jamás va a poder ser feliz, porque si siempre va a tener necesidades, siempre va a vivir insatisfecho. ¿Y la insatisfacción qué produce? ¿Felicidad o dolor? Entonces, ¿toda la vida qué es? Un eterno dolor. Un eterno dolor. ¿Te das cuenta? Entonces, regresemos al ejemplo. ¿Qué pasa si yo te visitara a tu casa hoy y me dejaras en la puerta y no me invitaras a entrar? ¿Por qué no invitarías a entrar a uno de tus amigos? ¿Cuál sería el argumento válido? Razona. Tu cuarto está en desorden. ¿Por qué tendría que estar tu cuarto en desorden si es tu cuarto? Porque eres un desordenado. Y vas contra la característica de la filosofía del sistemático. Estás mal. Y cuando eres desordenado, te vas a necesitar encontrar algo. ¿Qué vas a perder ahí hasta que lo encuentres? Tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora, ¿qué pasaría si yo ingreso a tu sala y es más grande tu televisor que tu biblioteca? Tú eres un alumno, quieres ser profesional. Yo no voy a ver en tu casa, no voy a observar tu televisor, porque el televisor sirve para entretenerte. Ojalá lo uses para informarte. Pero tu biblioteca, es como que tú le dijeras, oye, voy a jugar partido, vamos, te invito a jugar partido. Sí, llegamos todos y de repente dijimos, oye, ¿y quién trae la pelota? ¿Quién trajo la pelota? No, nadie. Oye, tú anda a tu casa, tráela. No, no tengo pelota, profe. Tú tampoco. ¿Te imaginas? Le gusta jugar fútbol y no tiene una pelota. Y muchos de ustedes pueden pasar por lo mismo. Me gusta jugar vóley y ni siquiera tienes una pelota de vóley en tu casa. Así de irónico puede ser la mentalidad de una persona. ¿Qué pasa si tengo un iPhone? O el último iPhone 17, 18, yo qué sé. Agarran y me roban. Estoy con mi celular por la calle y me roban. ¿Y qué hago? Oye, trae mi celular. Y de repente el choro, el delincuente, esta persona, no sé, me dispara, saca un arma blanca y yo, ay, me mataron. ¿Por qué? Por un celular. La pregunta del millón. Si puedo comprar este celular, si me lo robo, ¿me puedo comprar otro o no? ¿Sí o no? ¡Claro! Pero si tú, a través de tus necesidades, de la jerarquía de las necesidades, no pones a la jerarquía de que primero debes alimentarte bien antes de comprar un iPhone, entonces hay mucha gente que anda con un iPhone y con los dientes amarillos.
¿Y desde cuándo era más importante comprar un celular que arreglarte los dientes? ¿Desde cuándo tu casa es mejor tener un iPhone y tu puerta es una cortina? ¿Desde cuándo es más importante tener un celular? Abro tu refrigeradora y encuentro un pan absorbiendo olores. ¿Desde cuándo, chicos? Ahí te das cuenta que esa gente se va al fracaso. Ahora, ¿qué me comentó la señorita? ¿Cuál es la disciplina filosófica? La ontología. Y usted, para que se convierta en el ser, ¿qué tiene que buscar? Existir. ¿Y usted existe ahorita? No. ¿Por qué? Porque no es. Y si no es libre, no es con. Y es por eso que tú no puedes hacerte Tú no elegiste qué desayunar hoy. Tú no decidiste qué almorzar. No decidiste. Entonces, mira acá la frase que viene y duele un poquito. Profesor, si no soy, entonces, ¿qué es lo que soy? Eres lo que están haciendo contigo. Interpreta esa frase. Eres lo que han hecho contigo. Si tu papá o mi papá, pongamos un ejemplo, si mi papá no es profesional y no es profesional, y a lo mucho que siempre escuchó que los profesionales, yo qué sé, hay que ser profesional en Cajamarca, alguna vez quise ser profesional, hijito, alguna vez quise postular a la Universidad de Cajamarca, pero no hubo plata, no hubo ayuda, me mandaron a la chacra, tuve que hacer comercio, yo qué sé, pero no soy profesional. Entonces, ¿a dónde crees que te va a mandar a ti? ¿A la Universidad de Caja? Pero no te manda a San Marcos, no te manda a la UNI, no te manda al extranjero. ¿Por qué? Porque aunque no te des cuenta, los sueños de tu papá de una u otra manera se están reproduciendo en ti. Sus dolores, sus fracasos, sus necesidades. Y por eso muchos alumnos fallan y son infelices en la carrera. ¿Por qué? Porque en realidad están cargando con los sueños de sus padres. Y es lamentable. Y no solo en ese aspecto de la educación. El solo hecho de que tu papá te diga, estudia, hijito, para que ayudes a tus hermanos. Imagínate ese muchacho que tiene que estudiar no porque le guste a él, sino porque tenga que esperar, apoyar en la familia. Y no funciona así. Así que yo no creo que hay un argumento tonto que dicen, hey, ten tus hijos para que te vean de viejo. Eso es una tontería. ¿Quién debe ver lo de viejo a tu papá? Tu mamá. Ojalá que vayan juntos. Y si se muere tu mamá, ¿tu papá qué debe hacer? Buscarse a otra pareja. Y si tu papá muere, ¿tu mamá qué debe hacer? Buscarse otra pareja. Pero si viene alguien y te dice, ay, tu mamá está soltera, preséntamela. No, con mi mamá no. ¿Por qué? ¿Y quién debe vivir y quién debe ver a esa persona? Ponte un ejemplo práctico. Ojalá que no te haya pasado. Tu papá se enferma. ¿De verdad tú te vas a verlo al seguro? ¿Tú te vas al hospital o se va tu mamá? Si tu mamá se enferma, ¿quién se va con ella a verlas? ¿Tu papá? Eso es ser pareja, pues. Tú seguirás yéndote a la escuela. Tu papá se despertará temprano porque es su labor. Hijo, ya te preparé el desayuno, tu mamá tengo que ir a ver al hospital. Vaya, y se va. Tú tienes que envejecer con tu papá. No con tus hijos. Pero en esta sociedad, ¿la mamá qué hace? Arriba hay un piso. Ven, construye, hijito, y trae a tu esposa, a tus hijos acá. ¿Qué tipo de familia es esa? ¿Nuclear o extensa? Cuando traes a toda la familia, extensa. Ya, pues ahí está. Entonces, ojalá que usted llegue a esto. ¿Y qué significa ser? Autenticidad. Ojalá que logre ser auténtico. Va. Quiero ser feliz.
Te pregunto, cierra tus ojitos un rato y recuerda cuál fue el último momento feliz de tu vida. Y no tienes nada. Ni siquiera lo has pensado. Estás que cierras los ojos y dices, mi momento feliz, mi último momento feliz. Ay, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? Porque ni siquiera te has planteado la pregunta de si eres o no eres feliz. Entonces, les invito a ustedes a leer, por ejemplo, Ética Nicómaco, que es uno de los primeros libros, de Aristóteles, que te va a decir cómo ser una persona buena, cómo ser un hombre virtuoso. Ética Nicómaco. Ahora, ¿por qué, profesor, me quiere mandar a leer? Porque todo esto está sintetizado, está sistematizado en libros. Por ejemplo, en El Asombro, tú deberías leer El Teeteto, que es una obra, un diálogo del señor Platón. Si tú hablas de Aristóteles y la admiración, entonces tú debes leer, por ejemplo, la obra Metafísica. Ahí es donde él aparece, donde él habla sobre la admiración. Si no lees, hijo, serás como el ejemplo que te he dado de que prefieres ver un televisor que tener una biblioteca. Usted tiene que tener libros. Usted tiene que leer libros. Pero si solo se dedica a leer esto, está frito. Con este conocimiento no le ganamos a nadie, hijo. Este conocimiento es preuniversitario. No eres ni universitario, ni siquiera alumno de colegio. No existes. Estás en el limbo ahorita. No apareces ni en la PEA. No hay ningún certificado que acredite que tú pasaste por esta academia. Estás en el limbo. No vas a estar por 3, 4 ciclos acá y te voy a dar un certificado para que ganes un trabajo. No. Estás aquí porque no aprovechaste o no tuviste buenos maestros. Eso es. Entonces, ¿qué vas a leer? Ética. ¿Y qué es la moral, hijo? ¿Qué es la moral? Simplemente diferenciar entre lo que fue bueno y lo que fue malo. Y me hubiera gustado que tengas buenos maestros en el colegio. Pero tu profesor de religión, ¿qué te enseñó? Pero ¿qué hubiera pasado si te hubiera hecho leer el Ramayana, el Mahabharata, el libro de Joseph Smith, de los mormones, el Corán, la Biblia? ¿Qué hubiera pasado si este profesor hubiera llegado y te hubiera dicho, mira, hijito, acá tienes todos los libros de las religiones, ahora tú escoge el Dios a quien seguir? Lamentablemente vivimos en una escuela que ya sabes por las necesidades que tenemos. Y hay muchas personas que llegaron a ser profesores porque no tuvieron otra opción. La típica frase, hijito, aunque sea de profesor, ándate. Hijito, aunque sea de policía. ¿Y ahora qué vemos? Todos los que cobran cupos, ¿qué habían sido algunos? Algunos, menos mal, policías. Estamos fregados. Entonces, la ética va de lado también, se relaciona mucho con esta disciplina filosófica llamada axiología, y la axiología que estudia los valores. Pero profesor, ¿qué es un valor? ¿Tú tienes valor? ¿Ah? Si tuvieras que ser mi esclava, imaginemos que somos griegos, yo soy un comprador de esclavos, acá mis tizas son mis monedas, y tú vienes y me dices, mira, acá están todos estos esclavos, pero esta esclava me llama la atención, pero para llevármela algo tiene que saber hacer, ¿sí o no? Sí. ¿Qué sabes hacer? Mira que yo soy un amo bueno, al menos te voy a tratar con cariño, con afecto. Podría ser mi mejor esclava. ¿Qué sabes hacer para generar un? Y ni siquiera sabe para qué es buena. Usted, si tuviera que generar un valor, ¿cuál sería? Que tendrías que tomarlo como una bandera y ponerlo enfrente de tu vida. Evidencia otra vez. Si tú no sabes lo que vales, alguien va a venir a ponerte precio. Alguien te va a etiquetar y va a decir, como no sabes lo que vales, yo te voy a decir cuánto vales.
¿Qué es un valor? ¿Qué es un valor? El valor no es otra cosa que una estima que te va a volver, ¿qué cosa? Hola. A las 9:10 tienen economía. Ok. Habla. ¿Qué fue? ¿Qué significa estimación? ¿Qué significa que es único? Dilo. Pregunta de examen. ¿Qué significa que eres único? Que eres sui generis. ¿Qué significa que seas único, que seas sui generis? Que eres irreemplazable, hijo. ¿Quién debió hacerte sentir único y tener valores? ¿Quién debió? Tus padres. Pero si le pregunto a tu papá y que te diga, hijo, ¿por qué quieres a tus hijos? ¿Tu papá qué te va a decir? Ah, porque mi hijo es primer puesto, porque mi hijo es profesor, porque mi hijo es médico, mi hijo es político. Pero nunca va a decir, mi hijo sonríe bonito, mi hijo abraza mucho, mi hijo habla bonito, mi hijo besa, mi hijo me abraza. Porque siempre está esperando una cualidad que venga de afuera. Y por eso sufres en tus relaciones interpersonales. ¿Qué otra disciplina filosófica tenemos? La genociología. ¿Qué estudia la nociología? El conocí. Pregunta. ¿De verdad conoceré algo? ¿O el conocimiento para cambiando? El conocimiento para cambiando. Y si cambia, ¿para qué aprendo? Si al final va a cambiar. Antes la mejor carrera era ingeniería de sistemas. Ahora todo el mundo quiere ingeniería civil. Ahora quieren ingeniería industrial. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de construir? ¿Dejaron de ver computadoras? Entonces, ¿de verdad conozco? ¿De verdad sirve para algo conocer? ¿De verdad hay certeza en el conocimiento? La única verdad que conocemos actualmente, ¿cuál es? El número pi, porque el número pi, donde quiera que encuentres un círculo, va a salir número pi, 3.14, no cambia. Y la otra verdad que tenemos es que nos vamos a morir. Son las dos únicas verdades por las que estamos concretamente con certeza. Entonces, el conocimiento se va a hacer las preguntas, ¿de verdad es posible conocer? ¿De verdad me miente? Por ejemplo, cojo el celular. El celular, cuando tú te tomas un selfie, por ejemplo, selfie, ¿va? Si tú puedes agarrar tu celular, porque hay una opción, si tú te agarras y te tomas un selfie, la foto que sale allí no eres tú. No eres tú. Por ejemplo, no te voy a tomar a tu rostro, solo te voy a tomar a tu polo, mira. Mira, la mayoría de ustedes que se han mal acostumbrado a su celular, se toman un selfie y aquí puedes darte cuenta. ¿Ahí qué dice? Claro, eso es lo que... Pero te costó decirlo, ¿sí o no? Entonces, ¿en realidad es ella o tendría que cambiar la fotografía? Tendría que voltearla. Entonces, si tú no le cambias esa configuración a tu celular, la foto sale en modo espejo. Mira, esta no es ella. Tendría que voltearle la foto. Y si tú ya te acostumbraste a tomarte selfies así, cuando te tomas un selfie y lo cambias, te das cuenta que esa persona que aparece ahí no es de confianza tuya. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya había armonizado de que esa persona que te tomaba selfies eras tú. Y cuando le cambias la forma, tu oreja de acá sale para acá, tu oreja de acá para otro lado, te das cuenta que esa persona no te da confianza porque no pareces tú. Porque al invertirla, acabas de abrir los ojos y decir, en realidad este soy yo. En conclusión, los sentidos te engañan. Y si te engañan,
hay que utilizar la cabeza para darnos cuenta que podemos estar siendo engañados. ¿Por qué? Porque según la física, hoy en día, yo sé que ni siquiera estoy tocando la tiza. Y si no la toco la tiza, ¿qué es lo que le hace creer a mi cerebro que la estoy tocando? Si la misma área del cerebro que me permite a mí mirar, la misma área del cerebro funciona para imaginármela. Entonces, ¿en realidad esto existe o es mi cerebro quien me está haciendo creer su existencia? No lo sabemos. Podría ser que todo esto sea una mentira. Es un mundo loco. Y por eso viene la epistemología. ¿Qué pasa con la epistemología? ¿Qué va a estudiar? El conocimiento de la ciencia. ¿Qué va a venir otra disciplina? Semiótica. ¿Qué va a estudiar la semiótica? Signos, símbolos. Cada signo, cada símbolo guarda algo. ¿Qué otro conocimiento? Lógica. ¿Qué va a estudiar la lógica? La lógica va a estudiar la validez de la infe. ¿La vida tiene lógica? ¿Hay lógica en despertar todos los días con un despertador, como loquitos desayunar, correr a un trabajo donde tu jefe te tiene que decir qué hacer, donde hay que pedirle permiso hasta para ir al baño, donde hay que pedir permiso para un aumento, donde hay que pedir permiso para ir a visitar a nuestros hijos cuando estén en el teatro, y todavía al fin de año agradecerle al jefe por darme el trabajo y hacer dinero para él? Ay, ¿para eso estudias? ¿Ahí hay lógica? ¿Qué más? La Teodicea. ¿Qué estudia? A Dios, pero basado en la Ra. Ojo, no es la teología. Teología viene a ser el estudio de Dios, pero basado en un libro sagrado. Ya está. ¿Qué otra disciplina conoces? La estética. ¿Qué estudia la estética? Hasta en eso estás equivocado. La belleza, el arte. Te voy a poner un ejemplo para que mueras. Vas de noche a tu casa, entras en la parte de la cocina y por ahí camina un bicho pequeño. ¿Qué bicho es? ¿Una cuca? ¿Qué haces con la cucaracha? La matas. Como dice tu compañera, la piso. Mira las palabras que estás usando, ¿ah? La piso. La mato. Mira esas palabras que para ti son normales. ¿Por qué? Porque es un bicho, ¿cierto? Pero las estás usando, ¿ah? Entonces, ¿qué no te hará creer que algún día vas a pisar los derechos de otras personas? Cuando tú pisas a la cucaracha, ¿necesitas golpearla con fuerza? No. Y a veces como que hasta escuchas que hace y lo ves que su patita está. Ahora te hago la siguiente pregunta. Si te ven matando o aplastando una cucaracha, ¿alguien te va a criticar? No, pero si me ves en el parque pisando mariposas, ¿cómo me verías? Si agarro caso mariposas y me pongo a aplastarlas, ¿qué dirías? Ahora yo te pregunto, ¿la mariposa también es un insecto o no? ¿La cucaracha? ¿Y por qué una te gusta y otra no? ¿Por qué una qué? Yo te pregunto ahora usemos la racionalidad. ¿Por qué la cucaracha está ahí en tu cocina? ¿Quién es sucio? ¿La cucaracha o tú? Si no dejaras comida allí, ¿aparecería la cucaracha? No. Ese animalito está viniendo a alimentarte de otra forma, limpiando tu casa, de una u otra forma, naturalmente hablando. Pero la mariposa, ¿qué tuvo? ¿También fue un insecto o no? ¿También fue un bicho arrastrado o no?
Sí, pero la diferencia es que ella logró volar, porque algunas cucarachas también vuelan. Logró volar la mariposa. Todavía muchos lo ponen poéticamente como una mariposa que sacó sus alas, yo qué sé. Vayamos a algo más práctico. La persona que recoge tu basura. No sé cómo lo llaman acá, nosotros lo llamamos el carro recolector. Viene el carro recolector y ahí pegados arriba vienen ahí agarrándose dos personas que se bajan del carrito, cogen la basura y lo meten en el carrito recolector, ¿correcto? Sí. Tú ni siquiera los miras. Se ha despersonalizado tanto que tu basura lo tiras ahí en tu puerta y listo, chao, tu roche, llévate mi basura, lo que excreta, lo que crees que ya no sirve, está dentro de una bolsa y viene una persona y se lo lleva. Y sale una madre de familia y le dice a su hijo, hijo, estudia para que no seas como ellos. Y sale otra mujer que le dice, hijo, estudia para que mejores la vida de ellos. Lo mismo pasa con la cucaracha y la mariposa en tu vida. Hubo un literato llamado el señor Frank Kafka que escribió una obra llamada Metamorfosis y utiliza el mismo ejemplo que te estoy dando, un maldito bicho. ¿Y quién es ese bicho en Kafka? Cualquiera de ustedes. Un bicho raro dentro de un hogar donde no se siente perteneciente a él. ¿Por qué? Porque llegas a tu casa a diario y simplemente te sientas a almorzar y luego, plax, como si tuvieras un resorte en tu trasero, vas al mueble a coger tu celular y ya no hay, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Sonreíste hoy? Hijo, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo vas? ¿Estás cumpliendo tus metas, tus sueños? ¿Qué te gustaría? ¿En qué andas pensando? Entonces luego viene tu papá, que es más práctico, que te dice, no me des cólera, déjame ver la Champions, coge el celular, hijito. Y luego cuando eres adolescente, ¿qué hace? Hijo, cuéntame tus cosas. La pregunta es, ¿se hizo una buena costumbre? No, entonces, ¿cómo le cuento mis cosas? Te he dado ejemplos de qué. De qué es bello, de qué es feo. Todo depende de los ojos con los que lo mires. ¿Te das cuenta? Listo. Ontología, ética, axiología, nociología, epistemología, semiótica, lógica, teodicea, estética. En algunos libros vas a encontrar la palabra metafísica. ¿Qué es la metafísica? Aquello que estudia todo lo que se encuentra más allá de lo físico, o sea, lo que está fuera de los sentidos. Por ejemplo, no sé a ustedes ya, pero yo tenía una mamá que parecía bruja. Esta bruja agarraba un huevo y me lo pasaba por el cuerpo y creía, le llamaba, estoy santiguando, decía. Y ella creía de que yo, alguien me había asustado. Un huevo. Luego superó mis expectativas alguna vez. Agarró papel periódico y me pasó papel periódico porque decía de que le habían dicho que al pasar papel periódico y rezando y luego quemándolo, decía, mira, ahí está lo que te ha asustado. Otro día superó su brujería y cogió una piedra llamada lumbre y también me lo pasó. Un día recontrasuperó su brujería y cogió un cuy y me lo pasaba y el cuycito ahí. Ah, hijo, no, siempre te enfermas, debe estar asustado este muchacho. Y hay gente que cree en eso. Y hay gente que cree hasta en el chucaque. Y hay gente que viene y te agarran, pucha, te parece palomitas de maíz y empiezan a jalarte el pelo. Pero la ciencia dice que eso es incorrecto, que eso es malo. Hay gente que dice, estoy estresado y empiezan. Y un día, chao, vértebra cervical ahí. Porque desgastas las vértebras. Pero tú, en tu creencia, dices, no, eso es relajante, desestresante. Entonces, cada vez que tú ves por ti, más allá de tu sentido, más allá de la percepción, como si fuera algo fuera de los sentidos, como si fuera una meta, ¿estás hablando metafísica? Por ejemplo, hay gente que dice, yo he visto duendes, y creen duendes, y por eso los sofistas decían, la verdad es como a mí me parece, o como a ti decían los sofistas. Entonces algunos dirán, yo he visto un alma. ¿Te das cuenta? Todos esos conceptos son metafísicos. Todo lo que está fuera de la física. ¿Listo? Hasta ahí, hijo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay?
No hay. Repasemos. Cuando yo cuestiono una autoridad, ¿qué soy? ¿Crítico o problemático? Crítico. Cuando yo genero nuevas interrogantes, ¿qué soy? Problemático. ¿Quién será condicional? ¿La ciencia o la filosofía? ¿Quién será condicional? ¿La ciencia o la filosofía? La filosofía es incondicional. Claro, la filosofía es incondicional. Porque la ciencia vive condicionada a otras ciencias. Claro que sí. ¿La filosofía qué ve? ¿Va más allá o solo se dedica a observar? El filósofo, ¿qué hará? ¿Ir a ver más allá o parte de la observación? Va más allá. Entonces el filósofo, ¿qué es? Cuando va más allá, ¿trascende? Trascendental. En cambio, el científico, ¿de qué parte? ¿De su observa? De la observación. Ya está. Siempre va más allá el filósofo. Listo. Chicos, preguntas. Si quiero ser feliz, ¿qué disciplina debo estudiar? ¿Qué debo leer? Si quiero ser feliz. ¿Qué disciplina debo leer si quiero ser feliz? Ética. La ética. Porque una persona buena, ¿qué le van a pasar? Cosas buenas. Si tú actúas mal, ¿qué consecuencias vas a tener? Malas. Entonces te pregunto a ti, decía Sócrates, ¿las cosas buenas son de gente que piensa o gente ignorante? Gente que piensa. Gente que piensa. Y si una persona se equivoca, es simplemente gente ignorante. Pero Aristóteles decía que la virtud, que lo bueno, no solamente tiene que nacer en ti, tiene que practicarse, tiene que enseñarse. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sobre lo que gustes, ¿ah? Yo lo llevo a la filosofía. ¿Nada? Nada. Este es el libro con el que van a trabajar ustedes. ¿Alguien me dice dónde está filosofía? ¿Página? Las preguntas están a partir de la página 661. 661. Mira, por ejemplo, dice, pregunta número 1. Señale la característica que no es del conocimiento filosófico. ¿Cuál no será del conocimiento filosófico? Está en la pizarra, pero con otro nombre. ¿Qué era el conocimiento? Aquí lo vamos a poner. Esto es la ciencia. Y esta es la filosofía. ¿La filosofía qué quería el conocimiento? ¿Total o particular? Total. Eso significa que la filosofía, ¿qué va a hacer? Si lo contrario de universal, búscate un antónimo ahí en las claves. ¿Cuál es? Selectivo sería la respuesta. Ojalá que lo hayas marcado. 661. A ver, la pregunta
A ver, una como para motivarte a que te pongas a hacer. La 5, mira, la pregunta número 5 está fácil. Para ti. Persinarse al pasar frente a una iglesia, ¿qué tipo de actitud será? ¿Será una actitud filosófica? No, obviamente que es una actitud religiosa. Aquí hay otra palabra que te han puesto en tu práctica, mira. Otra diferencia de la filosofía y la ciencia. Mira, ¿de quién estábamos hablando que buscamos la raíz? ¿De la filosofía o de la ciencia? ¿De la? ¿De quién buscamos las raíces hace rato? ¿De la filosofía? La palabra raíces en características de tu módulo aparece como la palabra radical. ¿Qué significa ser radical? No significa ser cerrado, significa buscar la raíz de los problemas. Radical dice que busca los principios, los orígenes. Entonces, ¿radical será la ciencia? No, porque la ciencia ya parte de ¿dónde? Parte de de sus teorías. La ciencia ya parte de sus teorías. Recuerda, hay diferencia entre ciencia y filosofía. La filosofía es radical, la ciencia es teórica. Parte de sus teorías, parte de sus postulados, parte de sus principios. Si te preguntaran a ti en un examen cuáles son las características en común entre filosofía y ciencia, ¿qué marcas? Ambas son ratio, ambas tienen sus propios métodos, ambas ordenan su conocimiento, pero una es un conocimiento universal, la otra particular. ¿Y en tu práctica cómo está el particular? Selectivo. Una especula, la otra verifica. Una trasciende, la otra parte de sus observaciones. Una es incondicional y la otra sí se condiciona por sus demás ciencias. Siete, también está fácil la 7. A ver, 7. La filosofía al abarcar todo, ¿qué es? Es una pregunta ya muy monse, si te dicen todas, ten cuidado, con los exámenes viene así, tú dices, no puede ser tan fácil. Y ahí nomás está, si te dice que abarca toda, ¿qué tiene que ser? Totalizadora, pues. Radical porque significa que busca la raíz. Para descubrir la ley de la inercia. ¿Qué es la ley de la inercia? ¿Cómo se define la ley de la inercia? La inercia es una ley, ni siquiera es de Galileo, es de Newton. ¿Qué es? Es una actitud científica. Esta sí es una pregunta bacán. Mira la pregunta número 9. Dice, cuando Aristóteles dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿qué pasaba con Platón y Aristóteles? ¿Alguna vez has escuchado del amor platónico? Eres mi amor platónico. ¿Qué significa? ¿Que eres un amor real o un amor ideal? Ideal. Platón decía de que había un mundo ideal y decía que el mundo material en el que vives simplemente es un mundo de apariencias. De apariencias. Entonces, si yo te dijese al inicio de la clase, el amor que tú sientes por una persona es un amor equivocado, porque ni siquiera sabes definirlo. Por ejemplo, para los griegos, que desde ahí parte el amor, y si tú tienes problemas con el amor o te quieres vacilar un rato para aprender qué es el amor, lee este libro. El banquete. ¿De quién es el libro El banquete? De Platón. Oye, ni siquiera es un libro como este. No, son diálogos pequeños en el que Platón te va a explicar y te va a hacer cuestionar acerca del amor. Ahora mira, Platón, te explico al toque.
Por ejemplo, los griegos tenían formas de ver el amor. Si tú sientes un amor, por decirlo así, donde solo es carnal, donde dices, me gusta, me atrae esta mujer, este varón, se siente rico, chapa, hermoso, wow, qué rico, me emociona. Eso es un amor erótico, eso se llama eros. Así se define ese tipo de amor. ¿Correcto? Hay otro amor, por ejemplo, que sientes por esas personas que no las ves un montón de años, pero de repente lo encontraste un día y parece como que lo hubieras visto ayer y siempre terminas conversando la misma vaina, siempre terminas recordando. Es la típica cuando te encuentras con tus amigos de la promoción, del colegio o tus primos lejanos, pero no necesitas escribirle todos los días, pero cuando los ves, eres feliz. ¿Correcto? Hay otro amor que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la amistad, de ponerte en el lugar de esa persona. Ustedes lo llaman, ¿cómo le llaman? En psicología lo llamamos empatía, ¿correcto? Empatía viene de enfatía. ¿Qué significa enfatía? Enfatía significa filial. ¿Qué significa empatía? Significa caminar a tu lado, apoyarte. Por eso de ahí también se derivan las palabras simpatía y antipatía. No me cae bien. Antipatía. Hay otro amor que tiene que ver con el amor de los padres. Ese amor que es el amor incondicional. ¿Te das cuenta cuántos tipos de amor hay? Y tú a todos los juntas como en una licuadora y fallamos en eso. Entonces, Aristóteles dice, Platón cree en la existencia de dos mundos, el mundo ideal. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿qué color es esto, hijo? Blanco. Y yo te digo, ¿qué color es la pared? Blanca. Yo te pregunto, ¿será el mismo blanco? Entonces, ¿el blanco existe o es una apariencia? ¿Dónde existe en realidad el blanco? Entonces Platón decía, ¿te das cuenta? Blanco está aquí. Y la forma como se reproduce la idea de blanco es esto. Entonces, esto de acá que pasa en el mundo material simplemente es un mundo de apariencias. Entonces, cuando tú le dices a una persona, te amo, ¿esa persona sabrá que la amas? ¿Sabrá que la amas? No, porque lo único que sabe si la amas o no, ¿quién es? Tú. Tú. No la otra persona. Tú no puedes decir a esa persona, oye, esa persona me ama. Jamás sabrás si te ama. Porque es la única manera. Tú le agarras a una chica, le dices, tu cumpleaños, te regalo un peluche gigante. Y otra persona viene y le dice, toma, te regalo una camioneta. ¿Y qué dirás? ¿Que porque te regaló la camioneta te ama más? Pero tú dirás, es que mira, está gastando. Pero mira tu Biblia, ¿qué decía la Biblia? Cuando le dijeron a la señora, a la viuda, ella dio más porque dio todo lo que tiene. Los otros dieron lo que sobraba. Ahí está. Entonces Aristóteles dice, Platón está loco. ¿Cómo que no hay un mundo, cómo que hay un mundo ideal y un mundo material? No, para Aristóteles el único mundo es el mundo material. A ver, la número 11. Son disciplinas filosóficas excepto la moral. ¿Qué estudia la epistemología? La o el conocimiento. A ver, una pregunta. La 15 está fácil. ¿Cuál es la 15? Tú tienes que responder lo que te acabo de explicar. Si no lo respondes lo que te acabo de explicar. ¿Conocimiento? Ay, no. ¿Qué estudia la epistemología, hijo? Ciencia. A ver, la 16.
La ontología. La 23 también está fácil. ¿Cuál es? Estética. A ver, sumámosle el nivel. La pregunta 19. Los valores y el ser. ¿Tú crees que estudia los valores? Pero si en la pizarra está que los valores son estudiados por la axiología. La moral y el deber. La moral y el deber. Hijo, en la historia del conocimiento humano, para que puedas entender ética y axiología, necesitas aprender cómo inicia el conocimiento griego. ¿Qué pasa? Escucha, en el periodo presocrático cosmológico, ellos van a buscar algo llamado, ¿qué cosa? Ellos van a buscar algo llamado arjé. Profesor, ¿qué es el arjé? El arjé no es otra cosa que el principio ordenador del cosmos. Yo te voy a dar el arjé, como tienes un conocimiento básico para tu universidad, solo te voy a dar el arjé, no me voy a andar mucho, y tú me vas a decir quién es el filósofo. Por ejemplo, hubo un señor que decía que el arjé se encontraba en el agua. ¿Quién era? ¿Quién fue? Tales de Mileto. Ahora te pregunto, ¿por qué Tales de Mileto dice que es el arjé el agua? ¿Por qué solo tu memoria dice Tales agua? ¿Pero por qué el agua? Ya, la saliva es agua, tu sudor es agua, tus excreciones son agua, líquidos. Ya, correcto. Tales decía de que toda la tierra flotaba sobre agua. Pero si Tales decía que era el agua, ¿por qué su alumno viene y le dice, profesor, estás equivocado, maestro, no es el agua, es el aire? Su discípulo fue Anaxímenes. Si hace rato dijiste que todo era agua, ¿por qué entonces viene Anaxímenes y dice que es el aire? ¿Qué dices? Anaxímenes se da cuenta de que en el agua, a ver, vayamos a un ejemplo básico. Normalmente en el agua, ¿qué hay? Peces. ¿Y los peces qué hacen? ¿Respiran agua? No, ¿qué respiran? Aire. Eso significa que en el agua también hay aire. Entonces, si hay aire afuera del agua y hay aire dentro del agua, ¿qué hay más? ¿Agua o aire? Aire. Entonces, Anaxímenes va a decir, hay aire. Pero va a venir el segundo alumno de Tales y no quiere confrontar ni a su alumno compañero ni a su maestro con el agua. Así que va a tratar de decirle y buscarle una característica especial del agua y del aire. Y se pone a pensar y dice, ¿el agua tiene forma? ¿O adquiere la forma del recipiente que lo contiene? ¿El aire tiene forma o adquiere también la forma del recipiente? Entonces, para el siguiente filósofo, el arjé no se encuentra ni en el agua ni en el aire, sino algo en común entre ellos dos, que es algo determinado o indeterminado. Indeterminado, que tiene forma o no tiene forma. Y cuando tú en matemática dices, hállame el, ¿cuál es la forma de un objeto? Hállame el perímetro. En griego, perímetro viene de peirón y el prefijo a significa sin perímetro, o sea, una sustancia indefinida. ¿Quién fue ese señor?
Anaximandro. Anaximandro. ¿Qué significa pero? ¿Definido o indefinido? Indefinido. Luego va a venir otro señor que va a decir que todo son números y figuras geométricas. Y figuras geométricas. ¿Quién fue ese señor? Pi. Mira que estoy en el nivel básico, de aquí le subo el nivel y ya tú me vas a responder. Pitágoras. Sigamos. Luego vino otro señor y dijo que mentira, que tenía que ser el origen de toda la tierra, se encontraba en el fuego, porque decía que era algo eterno, algo inmortal. ¿Quién fue? Heráclito. Sí tienes conocimiento. Heráclito. Luego aparece otro señor y dice que mentira, que el fuego cambia las cosas, dice Heráclito, pero este señor dice no, porque hasta el movimiento es una ilusión, es una mentira. Y él lo va a llamar que todo se encuentra en la razón, una razón que no debe cambiar. A esta razón lo llamaron razón inmutable. ¿Quién fue este señor? Este señor, su nombre fue Parménides. Otro aparece y dice, no, no puede ser la razón inmutable. Fue su alumno de Parménides. Y para que lo entiendan al maestro, él propone aporías, que se convertirían en sofismas para algunos argumentos inválidos. Su nombre fue Zenón de Elea. Si estás copiando, por favor, déjate 2, 3 renglones en cada uno, porque te voy a hacer preguntas de más nivel para que vayas llenando. Aporías y sofismas, Zenón de Elea. Luego vino otro señor y dijo, todo se encuentra en las semillas, a las que también las conocieron como espermeatas. Este señor fue Anaxágoras. Ya está. Luego, ¿qué pasó? Vino alguien y dijo que todo se encontraba en 4 elementos. Estos elementos eran, este pata quiso juntar todos los elementos que habían dado los anteriores, y dijo agua, aire, fuego, tierra. ¿Quién fue? Empédocles. Empédocles. Luego vino un señor que dijo que se encontraba en unas partículas que no se podían dividir porque A significa sin, tomos partes. Este señor fue de Demócrito. Y por allí, como un apéndice, hay un señor que no pertenece a este periodo, pero se pone a hablar acerca del arjé. Y dice que el arjé se encuentra en la tierra. ¿Quién fue? Genófanes. Ojo, este señor no pertenece a este periodo. Él vivió en la época no presocrática, sino en la época de Sócrates. Pero como habla del arjé, lo ponemos como un apéndice aquí. Listo. Yo te voy a hacer preguntas y tú vas a decir cuál de estos colores blancos son. ¿Correcto? Y lo que no sabes, lo apuntas, pues. Vamos con datos básicos. Primero, esto es el básico. Vamos al intermedio. ¿Cuál de todos esos señores fue el que escribió la primera obra de filosofía? ¿Quién fue? La primera obra de filosofía la escribió Anaximandro. ¿Estarás apuntando?
¿Cuál es el nombre de la primera obra de filosofía? Perifiseos. Llamado también sobre la naturaleza. Anaximandro. Perifiseos o sobre la naturaleza. Sigo. ¿Cuál de esos personajes permitió el cambio del mito a logos? ¿Cuál de esos personajes permitió el cambio del mito a logos? Tales de Mileto. El cambio de pasar del mito a logos, ¿qué significa logos? Significa razón. ¿Quién permitió el dejar de pensar en dioses para pensar en la naturaleza? Pues obviamente Tales de Mileto. Estarás apuntando. Otra pregunta. ¿Quién de ellos creyó que la figura perfecta era la esfera? ¿Segura? ¿Sí? Correcto, punto para la señorita. Pitágoras fue el filósofo que presumió que la esfera era la imagen perfecta. Tanto así que Pitágoras, apúntalo ahí, Pitágoras es el primero en afirmar que la Tierra es una esfera. Eso te van a preguntar en geografía. Repito, primer filósofo en creer que la figura perfecta era una esfera. Pitágoras. ¿Quién fue el filósofo que dijo que la Tierra era una esfera? Pitágoras. Le subo el nivel. ¿Quién fue el primer filósofo que dedujo que la Tierra era una esfera usando un eclipse? Ese fue Aristóteles. Repito, primero en decir que la Tierra es una esfera, Pitágoras. Primero en demostrar a través del eclipse que la Tierra es una esfera, Aristóteles. Continúo. ¿A cuál de estos filósofos lo llamaron el inmortal? ¿A cuál de estos filósofos lo llamaron el inmortal? Lo llamaron el inmortal al señor Empédocles. Lo llamaron el inmortal al señor Empédocles. ¿Qué debes preguntarme tú? ¿Por qué lo llamaron el inmortal? Empédocles tenía la fama de ser un personaje divino. Obviamente usted recordará y deducirá que como estaban en un momento histórico, saber mucho no era muy difícil. Entonces, cuando una persona como ellos, que dominaban muchos cursos, ¿te imaginas cómo los trataba la gente? Los endiosaron. Cuenta la historia, obviamente que es una historia, que este señor, como se creía Dios, un día se lanzó al volcán Etna y no salió. Entonces, a él le decían, mira, se cree Dios. Y él decía, no, yo soy Dios, no voy a morir. Y se lanzó al volcán. Hubo un tiempo en que creyeron de que sí, como desapareció, dijeron, es Dios, ya se fue. Pero un día el volcán eruptó y lanzó una de sus sandalias. Entonces ahí nomás se dieron cuenta que en realidad sí había muerto, pues, porque si no se hubiera llevado su sandalia. Y hay una, si mal no recuerdo, es Bertolt Brecht. Si mal no recuerdo, él tiene un poema acerca llamada La sandalia de Empédocles, hablando y contando esa historia del filósofo llamado el inmortal. Paso, estoy en apodos. ¿A quién lo llamaron el padre de las patrañas? ¿A quién lo llamaron el padre de las patrañas? ¿Nada? El padre de las patrañas fue llamado Pitágoras. Padre
de las patrañas. ¿Qué me vas a preguntar? Porque Pitágoras era un loco, rayado, pero una mente muy brillante. Pitágoras fue quien trajo el cristianismo a Grecia. Antes de que el cristianismo existiera, fue Pitágoras el que inventó todos sus postulados. Por ejemplo, si no me crees, usted puede buscar en Google estos términos, mira, a ver. La metempsicosis y el dualismo órfico. El dualismo órfico. ¿Qué es la metempsicosis? Es el alma. Él introduce esos términos. La metempsicosis, el dualismo órfico, alma y cuerpo, la migración de las almas, lo que la religión toma como postulados. ¿Quién se los da? Pitágoras. Pitágoras era tan rayado que tú lo encontrabas bailando. Y le decías, pero si no hay música. Y él decía de que escuchaba cuando los astros explotaban. Alucina eso. Y decía que cuando un planeta o un astro explotaba, movía el viento, ese viento hacía un pequeño silbido, llegaba a los oídos de Pitágoras y Pitágoras bailaba. ¡Ah, choradazo! Una vez llegó a sus alumnos, para contarte, una vez llegó a sus alumnos y le dijo, chicos, quiero que me dibujen un hombre en un segundo. Los alumnitos, para ser alumnos de Pitágoras, tú tenías que armar un dodecaedro. Y el mejor alumno lo logró en 12 años. Solo para ser alumno de Pitágoras. Era lo mejor en ese tiempo. Era tan bacán ser alumno de Pitágoras que tú te vestías como él y podías hablar como él y podrías llamarte Pitágoras. En la época de los 30 tiranos, que fueron el grupo de reyes malsanos de Grecia, ¿qué pasó? Empezaron a buscar a Pitágoras para matarlo. Por ejemplo, yo venía y decía, no había fotos, pues chicos, tampoco no había DNI. Entonces yo decía, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me presento, soy Pitágoras. Y como dominaba, tú me creías. Y a la salida venían y me mataban. Entonces venía el rey y decía, hoy, lo han visto a Pitágoras en Chota, pero si ayer lo maté en Mamamarca. Pero quizás matabas a uno de sus alumnos. Ellos formaron una gran secta y se guardaban el conocimiento solo para ellos. Entonces, tanto así que hoy en día no sabemos si los postulados son del verdadero Pitágoras o quizás de sus propios alumnos, porque ellos hablaban como Pitágoras y firmaban como Pitágoras todo lo que investigaban. Pitágoras hablaba a lo que te acabo de decir hace rato, de que escuchaba el nacimiento de las estrellas. A eso se le denomina música celeste. La música celeste, la metempsicosis, el dualismo órfico. Pitágoras decía, por ejemplo, que todo es unidad. Ahí está un hombre. Cuando los alumnos no entendían, decía, quiero dibujar a un hombre en un segundo. No podías, pues, te vas a demorar más. Entonces Pitágoras llegó un día y puso un punto. Los alumnos mirarían y dirán, va, profe, ¿ahí qué hay? Ahí hay un hombre. Cualquier elemento en el horizonte es un punto. Y tú sabes que la cantidad de puntos infinitamente forman una recta. Pero ¿qué dice Pitágoras? Acá hay uno, mira, ese eres tú. Pero en la vida tú tienes que buscar tu pareja, macho y hembra, pares. Estoy hablando de matemática, todo lo de matemática, Pitágoras. Ahí hay dos. Para crear una religión y un Dios, tú, ella y Dios, la Santísima Trinidad. Y tú lo has visto eso en la Biblia. 4. Las bases de la alimentación y la vida. Pitágoras dio el agua, la tierra, el fuego y el aire. ¿De quién lo tomó? ¿Quién fue el que lo agarró? ¿Quién tomó esas 4 cosas? Empédocles. Cuando tú juntabas estos puntos, que son 10, ¿qué formabas? El perfecto triángulo, que es el equilátero. Y si juntas vértices, mira lo que formas. La esfera. Así pensaba Pitágoras. Entonces ahí tienes a Pitágoras. Además, fue Pitágoras quien propone el término filósofo.
filosofía. Así que Pitágoras, apunta ahí, Pitágoras es el primero en llamarse filósofo. Primero en llamarse filósofo. Si Pitágoras es el primero en llamarse filósofo, ¿quién fue el primer filósofo? El primer filósofo, ¿quién fue? Tales de Mileto. Te pregunto, ¿por qué es considerado el primer filósofo? Porque fue el primero en pasar del mito al logos. Y Tales de Mileto también es considerado padre de la filosofía. ¿Según quién? Ahí colocas. Tales de Mileto es considerado padre de la filosofía según Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles llamaría a Tales padre de la filosofía? ¿Qué diablos hizo Tales? Aparte de pasar del mito a logos. ¿Por qué Tales pasa del mito a logos? ¿Cuál fue el mejor ejemplo de pasar del mito a logos? Imagínate en esa época. Estamos aquí y de repente hay un eclipse. Todo se oscurece. ¿Cómo nos sentiríamos? Si no supiéramos qué es un eclipse, ¿cómo nos sentiríamos? Asustados, de miedo. ¿Tomaríamos esa oscuridad como algo bueno o algo malo? Como un premio o un castigo. ¿De quién? De los dioses. Pero Tales explica de que es solamente un eclipse y eso va a volverse a dar. Entonces, cuando la gente pone cita ahí, ¿sabes qué? Dentro de 3 años se va a volver a dar el eclipse. Tales que les está diciendo que eso no era obra de los dioses, sino es simplemente un proceso natural. Hay copia. Primero en predecir eclipses. Tales de Mileto. Primero en predecir eclipses. Además, Tales en geografía hace algo interesante. Tales inventa un instrumento llamado el gnomon. ¿Y qué era el gnomon, profesor? El gnomon era un palo. Un palo. ¿Y qué hacían con este palo? Permíteme. Mira. Colocaban un objeto redondito acá y pegaban el palo. Entonces este palo lo ponían en un balde. Por ejemplo, tiene muchas aplicaciones. Lo ponían en un balde y si no daba sombra, ¿qué hora era? Las 12. Cuando el sol estaba justo por encima del palo, eran las 12 del mediodía. Si lo ves desde arriba, va generando una sombra. En esas sombras empieza a formar un reloj solar. Eso es el antecedente del astrolabio que luego se convertiría en la brújula. Además, con ese palo, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra. Con un palo. Un palo. Ahí copia. Eratóstenes es considerado por muchos el padre de la geografía antigua. Eratóstenes. Mira todo lo que hizo Tales de Mileto. A choradazo. ¿Qué más hizo Tales de Mileto? Como tenía dinero, viajaba. ¿Y a dónde fue de viaje? Se fue de viaje a Egipto. Y cuando se fue a Egipto, ¿qué es lo primero que te llama la atención en Egipto? Las pirámides. ¿Y qué hace Tales? Tales agarra y dice, oye, ¿cuánto me dirá? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los nombres de las pirámides? ¿Cuáles son los nombres de las pirámides? Historia. Son los aztecas, oye. Keops, Efrén y Miserino, correcto. Ahora, Tales agarra y dice, ¿cuánto mide la pirámide? Y la gente dice, ¿cómo vamos a medir la pirámide? Es demasiado grande. Entonces, él empieza a razonar. ¿Y qué dice? Mira, lo pongamos de una forma práctica ya, porque esto ya es trigonometría. Mira,
Tales agarra y se le viene a la mente, si yo a las 11 de la mañana proyecto en tal lugar a través de la sombra del sol mi altura, yo mido 1,73 m, ya está. Entonces, si proyecta 1,73 m hasta acá a las 11 de la mañana, a esa misma hora la pirámide, ¿qué habrá proyectado? Su altura. Luego en trigonometría eso se mejora con triángulos congruentes o yo qué sé. Entonces, de esa manera Tales hacía volar su cerebro. Era una persona muy inteligente. Además, copia ahí también en Tales, es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Si en historia te hacen esa pregunta, te van a decir, ¿quién nombró a los 7 sabios de Grecia? El padre de la historia. ¿Quién fue el padre de la historia? Entonces ahí agrégale, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, nombrado por Heródoto. ¿Quién fue Heródoto? El padre de el padre de la historia. Último dato, porque yo no quiero que te vayas a Cajamarca, quiero que te vayas a San Marcos, la uni. A lo mejor es que la Pedro. Oh, dicen el gusto, gafos, váyanse lejos. Hilozoísmo, teoría de Tales de Mileto. Apunta, hilozoísmo. ¿Qué dije? Profesor, ¿y qué es el hilozoísmo? Tales habrá sido muy inteligente, pero también había cosas que se equivocaban. Pues Tales creía que todo estaba hecho de alma, como dijo tu compañera hace rato, que todo tiene vida, que todo tiene alma. Tanto así que decía que las piedras tenían alma. ¿Dónde estuvo la equivocación? De que esas piedras se movían porque eran imanes. Por ahí va. Entonces, ten cuidado con esa teoría porque te pueden preguntar. Filósofo presocrático que hablaba del hilozoísmo. ¿Quién fue? Tales, que todo tiene vida, que todo está hecho de vida, de alma, hasta las piedras. De Anaxímenes, ¿qué me puede venir en otra universidad? Simplemente de que el aire condensado y el aire enrarecido. El aire condensado, ¿qué me da? Agua. Y el aire enrarecido, ¿qué me da? Fuego. Mira la diferencia de que cuando haces tu boca así y soplas, sale aire frío. Abres un poco más, sale aire caliente. Si es el mismo aire. Anaxímenes decía, imagínate que estás quemando algo, estás prendiendo fuego. Si el aire viene de manera enrarecida, ese fuego crece. Si viene muy fuerte, se apaga. ¿Qué pasaba? Después de él, que vino acá este señor Heráclito, que también habla del fuego. A mí, si algún día quieres entretenerte, hay una película en YouTube muy interesante que te explica por qué el fuego es importante en el planeta. Recuerda que el centro del planeta está hecho de fuego. La película en YouTube se le llama El Núcleo. Me gustaría que la veas. Si no tienes Netflix, al menos YouTube tienes. Es que puedes buscar El Núcleo. Está la película en HD y se ve muy bien. Heráclito decía que el arqué estaba en el fuego y da una teoría. Apunta, la teoría del pantarrey, o también llamada la tesis del devenir. Decía Heráclito que todo es fuego, porque el fuego es movimiento. Tanto así que Heráclito lo hacen famoso porque un día camina ahí con sus conciudadanos y estaban bañándose en el río los conciudadanos y le decían, Heráclito, ven, báñate. Y Heráclito le decía, no quiero, otro día será. Ándale, dice. Entonces mañana, Heráclito. Y Heráclito le decía, mañana no podrá ser porque mañana es otro día y ya no habrá, o ya habrá cambiado el río. Pero no lo entendían, porque ellos al día siguiente decían, ve, Heráclito, acá estamos en el río otra vez. Que ha cambiado, que no lo ves.
Y Heráclito decía, es que no me has entendido. ¿Y por qué no lo entendían? Heráclito sufría esquizofrenia. Sí. Tú para ser genio tienes que tener un problema. Recuerda que en psicología, voy a ponerlo por acá, en psicología hay ramas de la psicología. Hay ramas de la psicología. Y una de las dos ramas es la psicopatología, o también llamada la psicología anormal. Y hay otra rama llamada la psicología clínica. Por favor, atenta con estas dos diferencias. Mira, si yo quiero definir una enfermedad, ¿quién me la va a dar la definición de la enfermedad? Los síntomas, las causas. ¿La psicopatología? Pero ¿quién me va a curar la enfermedad? ¿La psicología clínica? Entonces, hijo, dentro de la psicopatología, usted va a encontrar a los anormales permanentes, a los anormales temporales, a los supranormales y a los infranormales. ¿Qué es un infra? ¿Arriba o abajo? Infra. Allá están los imbéciles y los idiotas. Son las personas que tienen un IQ muy por debajo. ¿Qué significa supra? Ahí van a estar los superdotados y los genios. ¿Quiénes están en los anormales permanentes? Acá tienen en los anormales permanentes las personas que sufren psicosis. Y en los anormales temporales, porque se pueden superar, acá están los que sufren neurosis. Acá en la supra están los genios. Y ya sabes quiénes están abajo. Entonces Heráclito se presume sufría esquizofrenia. Pobre Heráclito, ¿tú te imaginas ser genio y que nadie lo entienda? Entonces cuando él da una frase muy conocida que debes apuntarla si no la sabes, él dice, nadie se baña en las mismas aguas de un río dos veces. Ojo, nadie se baña en las mismas aguas de un río dos, y por último ya lo repito, nadie se baña en un río dos veces. ¿Por qué? Porque esas aguas están en movimiento, porque tú ya no eres el mismo que fuiste ayer, todo ha cambiado. Entonces, como Heráclito no lo entendía la gente, a Heráclito lo llamaron el oscuro. Ponlo ahí. Heráclito lo llamaron el oscuro. Le subes el nivel a la pregunta. A Heráclito lo llamaron el melancólico. Y en historia, ¿cómo lo toman a Heráclito? En historia lo toman como el filósofo que llora. ¿Dónde me pondrían el filósofo que llora, Heráclito? En la etapa del Renacimiento. ¿El Renacimiento qué será? ¿Antigua, moderna o media? El Renacimiento. El humanismo. ¿Qué es? ¿Edad media, antigua o moderna? Edad moderna, chicos. Edad moderna, el Renacimiento. Repito, ¿a quién le llamaron el oscuro? ¿El melancólico? ¿Qué enfermedad se supone sufría Heráclito? ¿Qué significa esquizofrenia? Espérate, le voy a dar las claves. ¿Qué significa esquizofrenia? ¿Doble personalidad o mente dividida? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Esquizofrenia significa mente dividida? Está bien. ¿Y qué enfermedad es la doble personalidad? Ya pues, ¿cuál es tu nombre? Otro dato. Esquizofrenia es mente dividida. La ciclofrenia es la doble personalidad. A esta también la llamas bipolaridad.
Ten cuidado, a veces tú le dices a tu enamorada, eres bien bipolar. Ay, cuidado. Estas personas matan. En literatura, pregunta de examen. Vamos a literatura. En literatura te preguntan, ¿cuál es la obra de literatura que habla sobre la doble personalidad? Sobre la bipolaridad, sobre la ciclofrenia, o también llamada psicosis maníaco-depresivo. ¿Nada? El raro caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Nunca has escuchado esa obra? Abu. Bueno, ojalá que nunca te pregunten un examen. Es que es probable, es que recuerda algo, tú estás estudiando solo para ingresar, entonces vas a volver a perder tu tiempo, porque la gente que estudia solo para ingresar no estudia para llenar su bagaje cultural. Y por eso regresamos al primer punto del profesional. Permíteme darte este ejemplo. Un día imagínate, es un ejemplo, no ocurrió. Un día me voy al hospital y el doctor me dice, ¿para qué necesito yo gramática? ¿Para qué necesito historia si yo soy médico? Y tómate 3 pastillas de burro. ¿Y qué pasa si burro me lo escribe así? Yo te pregunto, ¿es por ese detalle qué tipo de médico será? ¿Confiable? Por eso nos culturizamos. Y por eso tienes que entender de que todo lo que aprendes te hace valioso. Si vas a decir, me encajo y digo, solamente leo esto, entonces solo esto eres. Tienes que ser más. Créetela, hijo. No desaparezcas en el fondo de un pueblito como Chachapoyas. Créetela. Dale. Aquí. Ya le dije el melancólico, te dije el filósofo que llora, pero si hay un filósofo que llora, ¿qué habrá un filósofo? Hay un filósofo que ríe. ¿A quién le llamaban el filósofo que ríe? Apunta. Demócrito. Otro que estaba loco. Filósofo que ríe. Demócrito. Ahora, permíteme comentarte una historia de Demócrito. Demócrito iba por la orilla del océano, iba con su discípulo, su nombre del discípulo era Números, imagínate ese nombre. Números. Caminaba con Números por la orilla de la playa y de repente Números le decía, maestro, le decía, algunos dicen que proviene del agua, la vida, otros proviene del fuego, otros de la tierra. No entiendo, maestro. Y Demócrito, que solo reía, se reía, todo el rato se reía.